en ese ánimo es que queremos tener esta charla, Monseñor Lozano, respecto, bueno, de la víspera de las fiestas, de este tiempo que nos invita a hacer balances. Y quiero empezar por el balance justamente. A nivel país, a nivel social, la Iglesia ha tenido, desde la figura del Papa Francisco hacia los obispos también, algunos llamados de atención. Recuerdo el Te Deum suyo del 25 de mayo, específicamente del 9 de julio nuevamente, en torno de llamado de atención, de no olvidarnos del otro, de no encerrarnos en el individualismo y en el sálvese quien pueda. La pregunta sería si alguien escuchó, ¿no? A mi humilde entender, creo que sí. Aunque no todos, como sucede habitualmente, ¿no? Claro. Pero yo creo que no son palabras que caen en el vacío, se acogen. Cuesta más percibir esto a nivel nacional, estando en San Juan. Yo no tengo medida de cómo repercute en el vínculo con algunos ministerios a nivel del Poder Ejecutivo Nacional. Sí puedo decir que a nivel del Poder Legislativo Nacional ha habido desde la pastoral social instancias de diálogo, particularmente vinculado, por ejemplo, a preocupaciones de la proliferación de juegos en línea. En esto ha habido referentes de distintos bloques, legisladores, que han acompañado este pedido de la pastoral social. Se están trabajando algunos proyectos aquí mismo en la provincia, después de haber señalado esta dificultad, conversado con el vicegobernador, con algunos legisladores. Bueno, el jueves pasado se sancionó una norma a nivel provincial, así que va habiendo acuse de recibo de algunos de los mensajes. Y bueno, seguiremos insistiendo porque son procesos y caminos que vamos haciendo. Planteó también la Iglesia, a través de la pastoral social y de la conferencia episcopal, la necesidad de que el Estado no desaparezca, de que el Estado ejerza un rol de regulador, de equiparador de oportunidades al menos. Frente a eso estaba más difícil, ¿no? ¿Frente a eso? Ha sido más difícil, ¿no? Sí, porque, bueno, por un lado la corriente de pensamiento del presidente es no solo del achique, sino la desaparición prácticamente del Estado. Y lamentablemente, cuando desaparece el Estado, los que más lo sienten son los más débiles. El Estado es el que protege, el que se promueva, aunque cuesta alcanzarlo, la igualdad de oportunidades, el que promueve que haya educación en los lugares donde la comunidad de por sí no puede gestionarla. Entonces, sin el cuidado del Estado, los que más sufren son los más débiles, que son quienes encuentran amparo y cobijo en las instituciones, no solo del Estado, sino de la sociedad en general. Monseñor, ¿la Iglesia se convirtió al comunismo? No. Se entiende por qué se lo pregunto, sí, ¿no? Bueno, hay algunos que por ahí lo dicen, a veces por pensar, porque esto suena parecido a aquello, y algunos también con algo de picardía. Pero no, de ninguna manera. Nosotros tenemos un mensaje milenario, incluso tomado también desde tiempos del pueblo de Israel, así que el pensamiento social judeo-cristiano es propiamente bíblico, no tiene que ver con teorías que han aparecido poco más de un siglo atrás. Entonces, nosotros sí sostenemos todo lo que tiene que ver con la fraternidad universal, con el saber que estamos llamados a vivir como una misma familia humana en una casa común. Y esto está recogido, a Dios gracias, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí siempre me ha llamado la atención que en esa carta civil, política,
en su preámbulo se reconoce que todos somos parte de una misma familia humana y que los derechos entonces son comunes a toda la humanidad porque somos comunes en dignidad. Esto es de una inspiración religiosa, Sí, pero claro. plasmada en un documento civil. Y no, nosotros no tenemos vínculo ideológico con ninguna corriente, es netamente bíblico el origen del ¿La pensamiento. iglesia se ha sentido atacada por esos discursos? Miren, yo particularmente no. Ujú. Sé que hay algunos que sí lo han tomado como un ataque, incluso algunas expresiones desafortunadas hacia la persona del Papa, tanto en la campaña electoral como después en algunas otras oportunidades, a mí me dan pena. Pero yo la verdad que no me siento atacado o agredido, pero no dejan de darme pena que haya una confusión o a veces mala intención o Mm. cizaña en lo que se dice. El Papa, yo no sé, no es, sí, a él sí se lo he escuchado, a él sí se lo he escuchado. Porque hay muchas cosas que le hacen decir al Papa y ahí hay que discriminar entre lo que dijo, lo que escribió y lo que dicen que dijo, Sí. que son tres cosas distintas, pero creo que sí esto sí se lo he escuchado a él. Una profunda preocupación por ejemplo, lo que fue el operativo de represión para con los jubilados acá en el Ujú. Congreso de la Nación Argentina. Eh, Vuelvo al principio, Monseñor Lozano. ¿Hubo alguna, entienden ustedes, rectificación de esa mirada represiva frente al planteo de la Iglesia o no? Yo no lo sé medir. En los últimos meses no me pareció que haya habido Ujú. situaciones de represión, tampoco de movilización que dieran Lugar, sí. lugar. Eh, Me parece que fueron algunas respuestas que intentó el Poder Ejecutivo Nacional frente a algo que pensó que ese era el mejor modo de manejo, pero tenemos que decirlo una vez más. Hay que proteger tanto el derecho a protestar, a expresarse, al reclamo por los intereses que uno entiende que sean justos y a su vez también, bueno, el derecho a la convivencia y a la circulación, al trabajo, a otros derechos que forman parte también de la vida en sociedad. Y en el cómo regular estos derechos hay roles que son irrenunciables de parte del Estado, no hay otras organizaciones que puedan tener el empleo de la fuerza pública, ¿no? Mm. Eh, está, la Iglesia tiene un brazo social y a través de Cáritas, ¿no? De las Cáritas Ujú. parroquiales, con un termómetro permanente. La pobreza no es un fenómeno nuevo, tristemente, pero sí hemos visto que ha habido un agravamiento, ¿no? Por la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes respecto de cómo llegamos a este fin de año de acuerdo a ese parámetro, a esa categoría? Nosotros tenemos una mirada extendida y después hacemos foco, ¿no? Sí. Mencionaban antes este estudio de la deuda social de la Universidad Católica. Eh, Esto desde hace unas décadas nos está mostrando una película de un deterioro muy importante en un núcleo duro de pobreza en torno al 25%. Mm. Ese núcleo duro, de generación en generación a lo largo de estos más de 30 años, se ha instalado en la pobreza. Esto implica que abuelos, padres, hijos no han tenido educación, no han tenido atención de la salud, no han tenido una alimentación adecuada y por lo tanto siguen postrados en ese lugar. Hay otros grupos que se han ido agregando a lo largo de estos años en vaivenes y hoy vemos una foto donde el 60% de Sí. los menores de edad están bajo la línea de pobreza. Y esto significa también deterioro en la salud, deterioro en la educación, en la alimentación, en la vivienda,
en los vínculos familiares. Entonces esto nos preocupa mucho porque tiene que ver con una injusticia en el presente, pero con signos de marginación que se pueden prolongar en el futuro si no se toman las medidas adecuadas. ¿Y cuáles son esas medidas, monseñor? Digamos, a ver, porque hay una fuerte condena, ¿no?, a los planes sociales. Se han demonizado los planes sociales. Entonces, por eso le pregunto, ¿cuál es la salida frente a esto, ¿no? Hay planes sociales que se han mantenido y que este gobierno nacional ha procurado mantenerlos, tal vez con pérdida del poder adquisitivo. Los planes sociales deberían ser ayudas transitorias, no instaladas en el tiempo. Uno no podríamos pensar una sociedad donde de entrada tengamos que calcular que va a haber planes sociales. Son respuestas. Lo que tiene que ayudarnos a salir de la pobreza es el trabajo debidamente remunerado. De hecho, cuando empiezan a activarse algunos trabajos, baja la cantidad de gente que asiste a los comedores. Eso les pasa. Eso nos pasa, sí. Nos ha pasado en estos 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo generar fuentes de trabajo? Eso es parte de la creatividad y la inteligencia de quienes ocupan funciones de gobierno. Y tiene que ver también con una manera de entender la sociedad. Si entendemos que en la sociedad, como decía antes, basándonos en este instrumento a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, si entendemos que la sociedad está compuesta por todas las personas, o si entendemos que en la sociedad hay unos que tienen derecho a alimentarse, otros no, derecho a estudiar, otros no, unos que tienen más derechos y otros que tienen menos. Hay una mirada individualista, ¿no?, donde cada uno está atado a su propio esfuerzo y a su propio mérito. En consecuencia, el que no satisface sus necesidades es porque no se esforzó lo suficiente. ¿Usted qué opina de esta mirada? Mire, yo veo a veces algunos hombres y mujeres también que están buscando entre los residuos elementos para reciclar y no tienen la misma oportunidad de otros que tienen un trabajo debidamente remunerado y con todas las leyes sociales. Unos se levantan a las 5 de la mañana y están varias horas recorriendo, otros también. Y no tiene que ver con el esfuerzo. Tan esforzado es el empleado de un comercio, de un banco, de un taller mecánico, como esta persona que también se esfuerza físicamente. Sin embargo, no tienen las mismas oportunidades ni las mismas protecciones a nivel de la sociedad. Entonces, no tiene que ver con el esfuerzo, me parece. En algunos casos sí, uno podrá decir, bueno, esta persona, además del esfuerzo físico, le puso creatividad, puso algunos otros elementos como para poder tener un éxito mayor. Pero tiene que ver también con esto que señalabas de una mirada muy individualista. Sálvese quien pueda, sin darnos cuenta que estamos todos en la misma barca y que no podemos en la barca andar tirando gente afuera o que algunos, como pasaba en el Titanic, cuando se hundía, algunos tenían barcos, otros chalecos salvavidas y otros nada. ¿Qué ha pasado respecto de la demanda en los comedores que administra, que coordina la iglesia acá en San Juan puntualmente, ¿no? Aquí en San Juan hemos tenido un aumento en la demanda, hemos tenido también una baja en la ayuda que recibíamos de parte del gobierno nacional. En la gestión anterior teníamos unos 600 módulos mensuales que nos asistían y con eso acompañábamos varias iniciativas. Cuando cambió la gestión de gobierno, de esos 600 nos redujeron a 250. El gobierno provincial asumió parte de eso y entonces nos completó una parte
y nosotros le pedimos a nuestras comunidades un esfuerzo mayor en el poder acompañar estas iniciativas, tanto de merenderos como comedores, con la dificultad que, así como nosotros desde Cáritas pudimos hacer frente a esto, hubo otras organizaciones sociales que no. Entonces, no solo nos aumentó la demanda por la situación crítica, sino que también nos aumentó porque otros que antes se hacían cargo no tuvieron respaldo para continuar. Sí, entiendo. ¿Y quiénes van a los comedores? Bien, van en general son niños o adolescentes, en algunos casos los tenemos programados para empalmar con que vienen a comer antes de ingresar a la escuela, y cuando ellos se van a la escuela vienen los que salieron de la escuela, y tenemos esos dos turnos. A veces vienen también algunos abuelos para acompañar a los nietos, pero en realidad también es porque necesitan. En algunos lugares lo que hacemos, no nos resulta fácil eso, pero bueno, tratamos, es que venga cada uno con su ollita y se lo lleve para comer en la casa, porque queremos fortalecer el vínculo familiar, porque lo natural sería que la familia pueda compartir la mesa en su propio hogar. Pero a veces en razón de la distancia es difícil, sobre todo en comunidades rurales donde los niños vienen después de salir de la escuela y por ahí viven a 2-3 kilómetros del lugar, entonces no pueden cargar con las cosas. En lugares urbanos es un poco más accesible esa alternativa. Es terrible. Y no es nuevo. Yo vuelvo usted nos decía recién, hay un núcleo duro histórico de 20 puntos más o menos. Sí, 25. 25. Algo que, hoy estamos en el doble de eso. Sí, algo que en otra visita podemos conversar. Nosotros aquí en San Juan, con la Universidad Católica, hace 3 años firmamos un convenio con el Observatorio de la Deuda Social para tener datos propios, porque en general salen los informes de la UCA y vos y tus colegas nos dicen, bueno, ¿y en San Juan qué pasa? Claro. Entonces necesitábamos datos fidedignos. Entonces hemos hecho un estudio en estos últimos 3 años y ahora estamos en condiciones de empezar a informarlos. Y ver de qué modo en nuestra provincia estamos en relación a estos mismos ítems. Bueno, nos pareció interesante que a partir de una experiencia probada de la Universidad Católica a nivel nacional, podamos nosotros aprovechar la misma metodología y también medir la pobreza de una manera multidimensional, no solamente en lo que hace a ingresos, sino también en los otros puntos. La Iglesia ha tenido también un rol fundamental respecto de otro de los temas que ha ido como agravándose con el correr de los años, y es el de las adicciones, ¿no? Recién hablaba de la ludopatía, es apenas una de las aristas. Después están las drogas, las drogas propiamente dichas, ¿no? Los psicofármacos, toda esta cuestión. Frente a eso, ¿cómo estamos? La sociedad, y aquí en San Juan, lamentablemente ha ido creciendo en adicciones al alcohol en los jóvenes, que se inician a edades cada vez más tempranas. También el consumo de marihuana. La preocupación que tenemos es que hay una baja en la percepción del daño. Una baja en la percepción del daño. Exacto. Yo he escuchado esto, un porrito de vez en cuando no te hace nada. Y sin ver que uno es el primero, otro es el segundo, y que hay una demanda creciente del organismo a partir del uso de algunas sustancias. Y también esto de que, bueno, la marihuana es inocua o que te puede ayudar en situaciones de depresión, expresiones verbales que muestran que hay como una barrera que se va bajando, ¿no? Una defensa que uno va deteriorando, y esto lamentablemente hace que se acepte como algo común lo que es perjudicial para la salud.
Rom. Monseñor, y quería consultarle cómo es, en el caso de este tipo de adicciones, el acercamiento de la iglesia hacia la persona o cómo la persona se acerca a la iglesia para buscar de alguna manera la primera etapa de la contención y ver esta situación. Muchas personas seguramente nos están viendo del otro lado de la pantalla y seguramente alguien conoce o está atravesando una situación de estas características. Nosotros tenemos varios servicios en este sentido, ¿no? Por un lado tenemos la comunidad Fuego, que tiene residencia en la capilla, junto a la capilla Sagrado Corazón, en el barrio de Trinidad. Allí hay un grupo de muchachos que están viviendo y haciendo todo un proceso de recuperación. Esta comunidad la está llevando adelante el padre Rodrigo Robles. Además de ellos, hay otros que vienen a este lugar como hogar de día para capacitación laboral, para algunos talleres. Trabajamos bastante en el ámbito de la prevención. Entonces, a través de Cáritas tenemos servicios de apoyo escolar para que no se vayan retrasando y dejen la escuela, talleres de capacitación laboral para que puedan aprender un oficio. Tenemos otro servicio que a mí me resulta también muy importante, que es el acompañamiento a las familias de los adictos. Porque a veces el muchacho, la chica o a veces adultos no quieren hacer tratamiento, no quieren o no les sale, pero la familia sigue sufriendo. Entonces vemos cómo contener y acompañar a las familias de quienes padecen alguna adicción, y esto es un acompañamiento espiritual, ofreciendo espacios de oración, de encuentro, contención afectiva y también alguna orientación psicológica que ayude a ir llevando adelante esta problemática. Y de las personas que se acercan a la iglesia por este tipo de problemáticas, ¿ustedes cómo perciben o testean el proceso y bueno, la posterior, digamos, vida de la situación? Porque de recuperarse uno nunca termina de recuperarse, sino que transita esa situación, aprende de alguna manera a controlarla. Pero ¿cómo es el después de esa gente? En general nosotros, bueno, lo que recibimos cuando recibimos la persona, la adicción a la droga no es la única dificultad. Por lo general, tampoco ha tenido una alimentación adecuada. Tampoco ha tenido un seguimiento médico. Lo que hablábamos de la pobreza en estas múltiples dimensiones. Así que, en realidad, nosotros lo que procuramos ir es decir, bueno, no nos conformamos con que dejes de consumir. Lo que queremos es que la persona se vaya elevando en todos los niveles, que pueda adquirir, bueno, si puede terminar la escuela. Hay muchos que no han terminado la primaria o la secundaria. Buscamos alentarles a que lleguen a terminar el nivel en el que dejaron y si pueden pasar al otro, que adquieran algún elemento que les ayude a una mejor inserción en el ámbito de la sociedad, reconociendo que hay cosas que nosotros ya no podemos solucionar, ¿no? No es que tenemos una respuesta garantizada. Ingresó y a los 6 meses sale sin consumo. No lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que lo que hacemos en esos meses o años que el muchacho está dentro del ámbito de la vida de la comunidad, puede desarrollar otras habilidades que le ayuden a una mejor calidad de vida, aunque después reincida en el ámbito del consumo, y procuramos también todas las herramientas posibles para que no caigan en el delito, porque también después nos quejamos cuando vemos que hay un crecimiento de la violencia en la sociedad, pero no nos ocupamos de ver cómo acompañamos los años previos a eso para que no lleguen al delito. Viene la liturgia de esta temporada, de esta época del año, es una de las fechas más importantes, ¿no? del calendario. ¿Cómo está previsto y cuál es la invitación que tiene para hacer la Iglesia Católica? Bueno, en la Nochebuena lo que celebramos es que Dios
el todopoderoso y creador del mundo se hace frágil y pequeño en un bebito. Y que entonces esto nos ayuda a acercarnos con confianza a Él. Y que Él asume nuestra condición humana en todo. Jesús, a lo largo de su vida, trabajó con manos de carpintero, fue parte de la familia, tuvo amigos, participaba de la fiesta con los apóstoles, y Él nos ayuda a recuperar esta dimensión interior tan importante que todos nosotros tenemos, aun cuando unos lo expresen en alguna otra confesión religiosa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante ver que el camino de la plenitud está en la sencillez. Dios no vino con un ejército, no vino de manera poderosa a imponerse, sino que vino con el camino de la ternura. Y eso es lo que queremos proponer y seguir proponiendo, que busquemos la paz a través de gestos de cercanía, de reconciliación, de estar cerca de los demás. El 22 de diciembre, el domingo, a la noche, vamos a tener la misa que pidió la gobernación y la vamos a hacer en el atrio de la catedral, afuera, Ajá. con... bueno, no sé si lo puedo adelantar, pero sí, yo lo adelanto. ¿Cómo no? Nos van a acompañar de la Comunidad de la Virgen del Rocío con sus cantos y con sus expresiones bailables. También un grupo de expresión artística y teatral de personas con capacidades diferentes que van a hacer algunas escenas del Belén viviente y mostraremos las etapas que pudimos hacer de poner en valor nuevamente la belleza de la catedral, que ya están las imágenes de los 6 apóstoles colocadas en el frente, que para los que nos están viendo, estaban en la catedral antigua que se derrumbó en 1944. Claro. Estaban los 4 evangelistas, San Pedro y San Juan Bautista. Estas 6 imágenes ya están en el frente de la catedral y hemos cambiado también algunas cuestiones de la iluminación y recuperado la belleza de las columnas. Así que bueno, ese día será la apertura de la muestra de lo que estuvimos trabajando. Y después, bueno, las celebraciones en todas las comunidades. En algunas, como en la parroquia de Trinidad, habitualmente, después de la misa de la Nochebuena, se tiende la mesa para la gente que vive en la calle, que quiere acercarse a comer algo, familias que están solas y quieren compartir la noche, y vamos a ir acompañando en distintos lugares de la provincia las celebraciones. El lavado de pies también, ¿no? Eso es el Jueves Santo, el Jueves en Pascua. Santo, que también es parte del calendario importante. Bueno, sí, sí. Y bueno, en la misa de Navidad, el mismo 25. El 25, ¿no? Sí, sí. En la catedral. Sí, yo en esta oportunidad voy a estar en rodeo. Ajá. Me voy a ir 23, 24 y 25 allí, porque justo el que estaba de párroco, el padre Roberto López, ha ido a Chepes, a La Rioja, a colaborar allí, y todavía no ha ido el nuevo párroco. Entonces, bueno, yo voy a compartir allí las celebraciones con la comunidad y las capillas donde pueda llegar. Ahí en la parroquia de Santo Domingo. Exacto. Ahí en sí. Preciosa e histórica sí. iglesia. Monseñor Lozano, le queremos agradecer este momento no solamente con nosotros, sino también con todos nuestros televidentes. Un gusto y bueno, feliz Nochebuena y Navidad, y que para todos sea un tiempo de oración, de reflexión y bendición de Dios. Ojalá. Muchas gracias nuevamente. Monseñor Jorge Lozano pasó por aquí por banda ancha. Nosotros nos vamos ahora a exteriores. Tenemos nuevamente la noticia en el lugar de los hechos con Alejandro Sánchez. Adelante, Ale.